Juli, a esta casa y a la bienvenida de los jardines. Bienvenida. Sí, madre, cuéntenos, ¿en qué consiste este evento? Este evento es el encuentro de familias. Se ha convocado a los papás de las niñas de nivel inicial y para acogerles, darle la bienvenida formal a través de un almuerzo. Bien, ¿cuál es el objetivo principal de esta participación de los padres en este primer evento organizado por la Unión de Padres de Familia? Uno de los objetivos es compartir nuestro ser familia llanelina, el carisma, por supuesto darle la bienvenida, decir a los papás que queremos estrechar lazos, vivir en la comunión para poder educar juntos a las jóvenes, a las futuras jóvenes de este colegio. Creemos que el trabajo es en comunión, por eso apostamos a estos encuentros, encuentros fraternos, ¿no? Donde no solamente compartimos la espiritualidad, sino también nuestro deseo de ser familia en esta sociedad de Tucumán, digamos. Florencia del Rosario Santillán Aciar, es nuestra hijita, y yo soy Teresita y mi papá Javier. Bueno, cuéntenos, ¿por qué eligieron este colegio? Y bueno, la verdad que fue ella quien lo eligió, porque pasaba por acá y no sé, algo la trajo. Y bueno, ya es segundo año que está muy contenta acá realmente con el colegio. Además también porque todos los valores que transmite el colegio, la calidez humana, la formación de las niñas y después mujercitas que son excelentes señoras. Así que bueno, todo eso nos hizo llevar a Florcita que asista al colegio y el amor sobre todo a la Virgen Nuestra Señora del Huerto. ¿Qué proyectos tienen como colegio para la integración de las niñas? Bien, este 2014 comenzamos muy entusiasmadas y el primer gran desafío que tenemos en este año escolar es la adaptación de las niñas en esta nueva etapa. Gracias a Dios se logró con mucho éxito, la adaptación fue realizándose paulatinamente y podemos decir en este mes de mayo que las niñas están totalmente adaptadas, tanto las salas de 4, las nenas nuevas de 5, de manera que han logrado una verdadera apropiación hacia el nivel inicial. Muy bien. ¿Qué expectativas tienen respecto a las niñas de jardín inicial y respecto a los padres? En primer lugar, el hecho de haberse incorporado a esta institución como un colegio grande es un primer logro que lograron las pequeñas. También buscamos que logren participar, asistir al colegio con mucha alegría, con entusiasmo, que logren adquirir los hábitos, las capacidades y todo lo que ellas tienen en su persona para desarrollar y poder crecer como personas. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien. Muy bien. Bien, cuéntenos, ¿por qué eligieron este colegio para la formación de su hija? Bueno, este es nuestro tercer encuentro. Tenemos nuestras dos hijas mayores, a Candelaria, que recién comienza el jardín, también ya en el huerto. Lo hemos decidido primero porque confiamos en la buena educación que están recibiendo y también por la formación cristiana que brinda el colegio. O sea que para ustedes es importante que además de la formación académica, la educación de su hija vaya acompañada de la formación religiosa. Sí. Sí, realmente sí, es como te decía él, es el otro elemento que hemos tenido en cuenta para elegir el Colegio del Huerto para nuestras hijas. Bien, y por último, ¿qué les pareció este primer evento? Bueno, que ustedes ya lo van teniendo muchas veces. La verdad que es muy agradable y es un momento propicio para conocer a los papás de las compañeritas de nuestras hijas, compartir, empezar juntos a compartir todo el crecimiento de nuestras hijas. Además está muy bien organizado y es muy ameno y estamos pasando un momento muy lindo.
te esperan de los padres a través de este acto? Bueno, mira, el hecho de organizar una bienvenida de los jardines es como darle la bienvenida a tu casa. Nosotros queremos que esto sea realmente una gran familia. Ya muchos ya forman parte de esta familia y el hecho de que sigan incorporándose para nosotros es muy bueno. Siempre el colegio ha tenido este tipo de eventos y hemos tenido una muy buena respuesta de todos los papás. O sea que se ve que todos queremos apostar todavía a la familia. Y bueno, ¿y qué proyectos o propuestas tiene la Unión de Padres para este año para la comunidad educativa? Bueno, el principal proyecto que tenemos este año es que vamos a ser sede de Federación, que es un evento que se organiza cada 14 años, nos está tocando, somos anfitriones este año, en el mes de agosto, donde nos van a acompañar las uniones de padres de las distintas provincias de la provincia religiosa de Córdoba. Vamos a ser, si Dios quiere, anfitriones de la gente de Salta, de Jujuy, de Santa Fe, de Córdoba, así que para eso nos estamos preparando. ¿Qué mensaje quiere transmitir a todos los padres y las familias que se unen a la comunidad educativa? El mensaje es de esperanza, porque estamos haciendo bastantes cosas. El año pasado a este hemos tenido muy buenas convocatorias y las llamamos a toda la gente de la unión, que forma la unión del colegio, para que se sumen a este proyecto, que todos los años lo vamos transformando. Bueno, por último, madre, le pedimos que dé un mensaje a toda la comunidad que se integra en este año. A todos los papás, antes que nada, le queremos agradecer por toda la confianza brindada a esta institución que ya tiene sus años en esta comunidad de Tucumán. Pedirles a cada uno de ellos que sigan confiando en nosotros, en cada una de las personas que son responsables de la formación, que sigan acompañándonos en este camino de educar y por sobre todo que sigan compartiendo con nosotros nuestra fe, celebrando nuestra fe, celebrar este deseo de ser familia llanelina.